Nadie ha estado en Licenciado, sala de buenas espera. tardes. A ver, hay algunos en el chat. Fabiola Calcina. ¿Ok? Calcina de hasta Fabiola, estoy presente, licenciado. Calcina Disculpe, de se ha colgado mi computadora y no podía activar el audio. Ok, ya está. Licenciado, Gracias. Fabiola. Ya está Fabiola. Aguilar Lucía. Aguilar Lucía igual ya está registrada. Colque, Raquel Castro. Raquel Castro ya está registrada, ¿no? Desde más antes. Mamani Machicado Claudia. Mamani Machicado Claudia igual ya está registrada. Y Ceballos igual ya está registrada. licenciado Magda Colque. Magda, ¿qué ha pasado? Te he llamado 2 veces. Sí, mi celular no quería ponerse el micrófono harto intentado, ahorita lo he arreglado. Ok, ya está Magda, ya está registrada. Licenciado, va a disculpar. No se preocupe. ¿Alguien más que no ha podido activar el micrófono? Ok, entonces ya están registradas las personas del chat también. Licenciado Ceballos. Ceballos sí, ya está registrado. En el chat ya he visto su mensaje y ya lo he registrado. ¿Ok? Perfecto, Ok, ya está Lick. registrado. Ya está registrado Arturo. Perfecto, entonces, no se olviden que en la plataforma ya se encuentra la actividad, o sea, ya se publicó el día de ayer, la actividad que deben realizar, ¿no? En relación al caso de estudio del Colegio Mundial, ¿no? Entonces ya se les ha llegado a compartir esa actividad, ya está el recurso y es el mismo procedimiento con el cual debemos trabajar en relación a lo que es el tema del caso de Robin Hood, ¿no? La misma hermenéutica que hemos utilizado en el caso de Robin Hood, debemos emplearla para poder resolver lo que es el tema de el caso de Colegio Mundial, ¿no? Que igual le tenemos que delimitar un problema, tal vez ustedes ya han podido leerlo, entonces ahí hay que delimitar el problema, hay que indicar cuáles son, o hacer un análisis, un FODA de las fortalezas, de las debilidades, oportunidades y amenazas del caso, del caso, para posteriormente definir los objetivos y en base a esos objetivos definir lo que son el tema eh, de las alternativas de solución, ¿no? Correspondientes, y una vez que ya tengamos las alternativas de solución, ya podamos llegar a elaborar lo que es elegir cuál de estas alternativas es la más conveniente y ya poder establecer el plan de acción, ¿no? Como lo hemos hecho en la misma hermenéutica que hemos utilizado en relación a lo que es Robin Hood, el caso de Robin Hood, vamos a llegar a utilizarlo para poder resolver el caso del Colegio Mundial. Es la misma hermenéutica, ¿no? Es la misma hermenéutica con la cual se ha llegado eh, se ha llegado a trabajar, ¿ok? Si tuvieran alguna consulta del caso, igual me lo hacen conocer sin ningún Licenciado, problema, ¿no? Sí, perdón, licenciado, va a disculpar. No he escuchado, perdón, mi apellido. No sé si me llamó. ok, Rosario, ¿verdad? Sí, licenciado, estaba conectada desde el principio, por favor. Rosario Romero. Sí, sí, licenciado. Ok, te estoy añadiendo Rosario, no solo porque la sala ya está cerrada, ¿no? No puede ingresar nadie. Tenemos creo que alguno en la sala de espera, pero cuando llamamos la lista la bloqueamos, ¿no? Solamente los que están en la sala pueden participar, ¿ok? Ya, Entonces, ya, eso, licenciado. perfecto, Rosario. Eso por favor para que tomen en cuenta, ¿no? El vencimiento para poder realizar la actividad es hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy para que puedan resolver lo que es el caso de estudio del Colegio Mundial, que tiene la misma hermenéutica que el caso de estudio de
de Robin Hood, ¿no? Que ya lo hemos visto, que ya lo hemos llegado a ver, ¿ok? Que ya lo hemos llegado a ver, ¿ok? Entonces, en ese sentido vamos a ir viendo ya algunos puntos en relación a lo que es el día de hoy, ¿no? Les voy a llegar a compartir en la primera clase, en la primera parte de la clase, vamos a llegar a explicar lo que hemos hablado el día de ayer, específicamente sobre lo que son los problemas de información, ¿no? Las asimetrías de la información a los cuales hacíamos referencia. Y en esa segunda parte les voy a llegar a publicar en la plataforma un video, ¿no? No sé si han visto esta película, tal vez considero que sí, la han llegado a ver, que es El abogado del diablo, ¿no? El abogado del diablo es una película de donde se puede llegar a ver como protagonista a una persona que es un excelente abogado y que posteriormente ya desenlaza en que lo llegan a contratar en una determinada empresa, pero ya los valores que tenía un principio el abogado los va perdiendo, ¿no? O sea, el tema de la ética ya la va dejando de lado. Entonces es una película muy interesante para poder hacer un análisis desde un punto de vista ético, pero también desde un punto de vista de la cultura organizacional. Es decir, cómo influye esta cultura en la persona, ¿no? Y eso lo vamos a poder evidenciar en lo que es la película, ¿ok? Y esa va a ser la segunda parte de la clase. Van a haber preguntas que deban realizar para poder llegar a responder, ¿no? O sea, para poder, mejor dicho, van a haber preguntas a las cuales deben responder en base a la película, ¿no? Por eso, obviamente, la tienen que ver completa. Les voy a llegar a compartir los enlaces correspondientes en la plataforma, ¿no? En la plataforma de la asignatura. Entonces, esa va a ser la segunda parte. Yo sé que algunos ya la han visto, ya han visto la película, pero no está de más que la vuelvan a ver para que puedan ya poder realizar este análisis, ¿no? Cómo influye el tema de una cultura organizacional, ¿no? De una empresa. Y aquí vamos a ver cómo influye sobre todo en la persona, ¿no? Cómo hace cambiar los valores de la persona, cómo hace cambiar la ética, ¿no? Que tiene la persona en relación a esto. Entonces, ese aspecto lo vamos a llegar a dar y es una película muy interesante, ¿no? Es una película muy atrayente, está entre los actores Al Pacino, ¿no? Un excelente actor, entonces es una película, es interesante y sobre todo para poder realizar este análisis desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de cultura organizacional y demás, es muy interesante que lo podamos llegar a, a estudiar. Entonces comenzamos, ¿ok? Hablábamos de los problemas de información, ¿no? Y cuando hablamos de problemas de información nos referíamos a aquellas asimetrías de la información, ¿no? Que son evidentes en el mercado. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de asimetrías? Nos referimos a esas desigualdades en relación a la información. Es decir, que una parte tiene más información que la otra, ¿no? Una parte tiene más información que la otra. Y eso es evidente en el mercado, ¿no? Eso es lo que llega a suceder siempre cuando se tiene algún tipo de transacción. Obviamente cada persona va a tener sus propios intereses, ¿no? Y que se van a ver enlazados en la transacción que se va o que se pretende realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante también considerar estas asimetrías de la información y sobre todo considerar los dos eventos, ¿no? Un evento antes de la transacción y un evento posterior a la transacción, ¿no? De poderse llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, estas asimetrías de la información lo podemos llegar a ver de manera individual, pero también se puede llegar a analizar las actividades de la información desde el punto de vista organizacional. Entre organizaciones, que igual es un punto muy importante, ¿no? De análisis.
Entonces, existen problemas de información, ¿no? Supuestamente estamos viviendo una sociedad de información, ¿no? Y eso lo dicen todos. Y obviamente esto no hay que llegar a bajar la relevancia. La información es poder, ¿no? La información es poder. Pero actualmente estamos saturados, ¿no? De información. Obtenemos información por todo lado, si es por nuestro celular, por la televisión, por la computadora, por la tablet. Por todo lado nos llega diferente información, ¿no? Y lo que decíamos también en relación a esto es que Internet sí nos posibilita acceder a bastante información, pero ahí la situación es saber qué información es relevante, qué información no es relevante, qué información es fidedigna y qué información no es fidedigna, ¿no? Entonces, ahí está el punto álgido, ¿no? El punto importante que deberíamos considerar, ¿no? Y que vamos a ir viendo ahora. Lo primero, que cuando hablamos de problemas de información, también hacemos referencia a lo que son los costes de transacción, que ya lo hemos visto en el anterior tema, ¿no? Que hacen referencia a lo que son los problemas o deficiencias de información. Si no hubiera estas deficiencias de información, obviamente que los costes de transacción tampoco llegarían a ser tan relevantes. Es decir, es lo que hemos indicado, ¿no? Si todos conocieran la información de todos los productos, por ejemplo, pónganse a pensar que si todos conocieran la receta con la cual se elaboran los pollos Copacabana, yo estoy seguro que todos abrirían una brostería con esa receta. Obviamente ahí ya Pollos Copacabana perdería lo que es su ventaja competitiva, ¿no? Que recae en la receta. Entonces, hay problemas de información o hay deficiencias. No vivimos en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Que es un mercado ideal donde la información fluye, donde tienes toda la información de un producto y que ese mismo producto al mismo precio, con las mismas características, puedes encontrarlo de otro productor, ¿no? Si vas en cualquier producto que tú vayas, puedes encontrar el mismo producto con las mismas características y demás. No existe eso, ¿no? Lamentablemente. En algunos productos hemos indicado que sí, porque obviamente estos son regulados. Por ejemplo, la gasolina es regulada, el diésel es regulado. Entonces, obviamente, en ese sentido, el producto va a ser el mismo, el precio va a ser el mismo porque el Estado regula, ¿no? Pero en los demás productos, obviamente que no llega a suceder eso, ¿no? Hay estos problemas de información, no sabemos si el producto es de calidad o no es de calidad, eso tiene certeza el vendedor, ¿no? Entonces siempre estamos inmersos en estos problemas. Por ejemplo, recientemente el caso de las computadoras, que han encontrado en lo justo, ¿no? De que las estaban vendiendo como nuevas, pero eran computadoras reacondicionadas. Ahí hay problemas de información, asimetrías de la información. ¿Y a qué me refiero con eso? Que el vendedor sabe que esas computadoras no son nuevas, que son reacondicionadas, pero el comprador no sabe eso, no sabe, obviamente el vendedor no es honesto y no le va a decir eso, ¿no? Hay vendedores deshonestos, otro vendedor honesto tal vez le puede llegar a indicar, pero esos vendedores que llegan a sancionar, obviamente no son honestos y no han indicado eso. Entonces ahí hay una parte que tiene más información, que sería el vendedor, que el comprador. Y eso en toda situación, si nos ponemos a analizar, podemos llegar a identificar estas asimetrías de la información, que obviamente repercuten en relación a los costos de transacción, ¿no? Y esos costos de la transacción que van en relación al intercambio que se realiza entre organizaciones y o personas, ¿no? Entonces, al ver estos problemas o deficiencias de información, se tiene lo que es la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que llega a generar, ¿no? Y me genera incertidumbre el saber si lo que yo estoy adquiriendo realmente es algo o es algún producto de calidad. Si el auto que yo estoy llegando a adquirir realmente es bueno, ¿no? Y no me va a fallar, que tiene su mantenimiento y todo eso. Hay incertidumbre de todo tipo de transacción que lleguemos a analizar. Obviamente, según la relevancia de cada una de esas transacciones, va a ser mucho más importante, ¿no? No es lo mismo comprar un automóvil que llegar a comprar una chompa o comprar un pantalón, ¿no? No es lo mismo. Obviamente, en un automóvil va a requerir mucho más tiempo, ¿no? Para poder tomar la decisión correspondiente. Entonces, ¿qué llegamos a considerar en ese sentido?
que toda la información no está disponible, ¿no? No está disponible y no es posible tener contratos completos o contingentes, ¿no? No es posible tener contratos totalmente completos donde se llegue a especificar todo o contratos contingentes. Y ahí podemos hablar también como una analogía, por ejemplo, cuando hablamos de comercio internacional, en comercio internacional sabemos que están lo que son los Incoterms, ¿no? Incoterms que dan ciertas pautas, ¿no? En relación a una exportación que se puede realizar, una importación, e indican ahí qué términos debe seguir tanto el exportador como el importador, ¿no? En un determinado contrato. Luego de eso hay seguros, ¿no? Hay seguros. Y estos seguros obviamente van en relación a que si la mercadería se daña, si la mercadería se pierde, si la mercadería sufre, no sé, alguna inundación del barco en el cual se está trayendo y demás. Pero, y hay seguros, hay empresas que dan seguros para todo tipo, ¿no? De eventualidad que puede llegar a surgir. Entonces, ¿se puede llegar a asegurar un producto contra todo? Sí, se puede llegar a asegurar contra todo tipo de suceso. Lo que afecta a esta decisión es el precio. Así es decir, cuánto te costaría asegurar el producto contra todo tipo de eventualidad. Entonces, obviamente el precio va a ser mucho más elevado porque la aseguradora también, ella se está arriesgando, va a subirte la prima. Entonces, ahí, digamos, es una limitante para poder asegurar tu producto contra cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Eso es una limitante que se llega a tener. Entonces, lo mismo sucede en los contratos. No vamos a tener contratos totalmente completos, ¿no? Si pudiéramos tener un contrato completo y añadir algún aspecto contingente que puede llegar a surgir, entonces de igual manera tendríamos que considerar también el costo que nos llegaría a repercutir eso, ¿no? El precio que nos llegaría a repercutir y demás, ¿no? Entonces eso también debemos considerar, ¿no? Entonces existe información privada o también, como hemos denominado, asimetrías de la información. Asimetrías de la información, que la información no es igual, que una parte de los actores, de los protagonistas, de los participantes de la transacción tiene más información que la otra, ¿no? Y ahí, en base a estas asimetrías de la información, pueden llegar a surgir dos comportamientos, ¿no? Un relacionado al comportamiento estratégico, que puede llegar a surgir, u oportunista, es decir, que es posible que una parte engañe en su provecho, ¿no? Como en el caso que les decía de las computadoras. El vendedor sabe que no es una computadora nueva, que es una computadora reacondicionada con partes usadas, ¿no? Arreglada. Entonces puede llegar a comportarse de manera oportunista y querer vender esta computadora como si fuera nueva. Y eso es lo que lamentablemente sucede, ¿no? Y ahí viene un análisis que vamos a ver más adelante en este mismo tema, en relación a un estudio, ¿no? Que ha hecho un autor, Akerlof, ¿no? Con este pequeño ejemplo que yo les he dado, pero él ha utilizado ejemplos de automóviles, ha ganado un premio Nobel en el tema o sea, con el tema de asimetrías de información y con el ejemplo que ha dado de los automóviles, el mercado de los limones, en relación a los automóviles de segunda mano, ha ganado un premio Nobel de Economía. Tengo un tema muy sencillito que les estoy indicando porque es un tema que se vive, ¿no? Que se vive en el mercado, que nosotros lo llegamos a ver o cuando realizamos alguna transacción y demás. Entonces, no es algo que escapa de la realidad, al contrario, es algo que lo llegamos a ver constantemente, como les decía, en diferentes transacciones, ya sean de manera más significativa, como comprar una casa, comprar un auto, o de manera insignificativa con menos relevancia, como comprar una chompa, un pantalón y demás, ¿no? Pero con este tema de asimetrías de la información, el autor Akerlof ha llegado a ganar un premio Nobel en economía, que lo vamos a ver más adelante, y les voy a explicar también en qué consistía su investigación. ¿Ok? Entonces, continuamos con este tema. ¿Ok? Entonces, la primera parte en relación a una transacción, es decir, la primera parte, antes que se llegue a realizar la transacción, es decir, en aquel lobby donde llegan a negociar tanto, voy a disculpar un poco,
La garganta está fallando. Está haciendo bastante frío, ¿no? Se van a abrigar, por favor. A veces la garganta se ve un poco malograda. Ok. Entonces, la primera parte antes de realizar una transacción es la selección adversa, ¿no? Antes que se llegue a firmar el contrato está lo que es la selección adversa, y es aquella parte en donde se va a buscar tener la mayor información posible, ¿no? Antes de llegar a realizar el contrato. Es decir, por ejemplo, si yo estoy comprando un auto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Si es un auto de segunda mano, pues lo llevaré pues, a un mecánico de confianza para que me lo pueda revisar, que pueda ver en qué estado está el auto, si realmente está en buen estado como indica el vendedor, ¿no? Pero obviamente yo voy a realizar mis propias conclusiones, voy a examinar de forma particular esta situación, ¿no? Entonces, está la selección adversa o antiselección, ¿ok? Se conoce como selección adversa o antiselección a esta primera etapa. Entonces, es una de las partes de una transacción potencial, es decir, todavía no se ha llevado a cabo la transacción, no la transacción se toma en cuenta de forma potencial, que puede llevarse a cabo o no. Está mejor informada que la otra, ¿no? Sobre una variable relevante para la transacción. Entonces, antes de realizar la compra, ¿no? De un auto, estábamos hablando de segunda mano. ¿Quién tiene más información? ¿No? ¿Cuál de las dos partes tiene más información? ¿El comprador o el vendedor? Obviamente que el vendedor, ¿no? Porque él conoce el automóvil, ¿no? Él conoce el automóvil, sabe qué características tiene, porque lo ha venido utilizando bastante tiempo. Entonces, una de las dos partes de una transacción potencial está mejor informada que la otra, ¿no? Sobre una variable relevante para la transacción. Entonces va a llegar a existir información oculta que llegue a interferir en las posibilidades de llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo que maximice el valor. Entonces, obviamente, esta desigualdad que llega a existir en la transacción hace que si por ejemplo, si el comprador lleva a un mecánico experimentado y el mecánico experimentado le dice no, que el motor se ha cambiado, que el motor está chocado y demás, obviamente que la transacción se va a ir al tacho, ¿no? Entonces, existe esta información oculta que puede llegar a interferir en lo que es la probabilidad de llevarse a cabo un acuerdo, ¿no? Obviamente nos referimos a que se llegue a descubrir que el comprador está actuando o mejor dicho, el vendedor está actuando de manera oportunista, ¿no? Entonces, acá vamos de lo que es eso, ¿no? Del oportunismo o la simetría informativa precontractual. Precontractual. Entonces, la selección adversa es aquella que se lleva a cabo antes de realizar el contrato. Por eso es precontractual. Y ahí obviamente analizamos cuál de las dos partes tiene mayor información, ¿no? Ya sea el vendedor o ya sea el comprador. ¿Cuál tiene de las dos partes tiene mayor información, ¿no? Ahora me dirán, Sol, entonces siempre el comprador tendrá mayor información, ¿no? Puede ser que, bueno, mejor dicho, siempre el vendedor tendrá mayor información, pues no. Puede ser que el comprador haya ido a preguntar, ¿no? El mismo modelo de automóvil, de la misma marca, con un kilometraje casi igual, y vea que el precio es mayor, ¿no? En otros vendedores el precio es mayor, entonces con esa información venga y quiera comprarle al precio que está dando, que es un precio menor, ¿no? Entonces es lo que generalmente hacemos, por ejemplo, cuando vamos a comprar algún electrodoméstico, ¿no? Preguntamos una o dos tiendas o tres tiendas y vemos las características, y entonces en la tienda que tiene la misma característica o precio inferior es donde llegamos a comprar. Entonces ahí digamos el que tenía más información es el comprador, ¿no? Porque ha averiguado, ha cotizado en varios lugares y tiene la información referencial de cómo está el precio en otras tiendas y se ha ido a la tienda en que tiene un menor precio, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, en este caso el comprador tiene más información. Entonces, la selección adversa es un oportunismo o es una simetría es una simetría informativa precontra, ¿no?
cuando llegamos a decir asimetría, obviamente nos referimos a algo desigual, ¿no? Que no es igual, que no es simétrico. Entonces, una de las dos partes, como indicábamos, tiene más información que la otra. ¿Ok? ¿Qué más en relación a esto? Y aquí viene el estudio que les comentaba, ¿no? Aquí viene el estudio que les comentaba, que es la selección adversa. Y algunos ejemplos y aplicaciones que se dan. Entonces, el autor George Akerlof, el año 1970, ha realizado un estudio que ha denominado The Market of Lemon, ¿no? Que es el mercado de los limones, ¿no? Para poder analizar estas asimetrías de la información que existen en el mercado y cómo la misma puede acabar con el mercado, ¿no? En una posible, ¿no? Alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha llegado a estudiar el autor George Akerlof? Ha llegado a estudiar el mercado de autos usados, es decir, de autos de segunda mano, en lo que es Estados Unidos. Hoy tengo el artículo que les voy a llegar a compartir también para que ustedes lo revisen. Entonces, ha hecho este estudio, y como les he indicado, con este estudio de asimetrías de información, con este artículo que ha publicado de Market of Lemons, el mercado de los limones, ha ganado un premio Nobel en economía, ¿no? Obviamente hace varios años, pero ha ganado un premio Nobel de economía con un aspecto, miren, tan interesante que podemos llegar a analizar. Entonces, ¿qué es lo que ha estudiado este autor, ¿no? ¿Qué ha estudiado en relación a estas asimetrías de la información? Ha estudiado el sector de los automóviles de segunda mano, ¿no? De los automóviles usados, ¿no? De la venta de autos usados, ¿no? Y él indicaba que, que haciendo un análisis, ¿no? En relación a este mercado, a esta industria, el vendedor es quien posee más información, ¿no? En transacción que el comprador, ¿no? Que el comprador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él denominaba autos cerezas, aquellos automóviles que eran, mejor dicho, que estaban bien conservados, autos cerezas, aquellos automóviles que estaban bien conservados, que les habían hecho el mantenimiento correspondiente, que obviamente les hacían seguimiento, que los cuidaban muy bien, ¿no? Y que obviamente estos sí deberían tener un precio más elevado en el mercado porque han sido muy bien cuidados, ¿no? Muy bien cuidados. Y denominaba otro tipo de autos, los limones, aquellos autos en los cuales no han tenido mantenimiento, no han sido cuidados, no se ha manejado con precaución, están dañados, chocados y demás. Eso se denominaba los automóviles limón, ¿no? Y el análisis que él planteaba era, ¿cómo puede saber una persona que quiere comprar un auto de segunda mano? ¿Cómo puede saber si ese automóvil es cereza? No, es decir, que es un automóvil bien conservado, bien valorado, bien cuidado y demás. ¿Y cómo puede saber si es un automóvil limón? Entonces me dirán, pero se puede llevar un mecánico o algo, pero muchas veces en los autos ha sucedido, tal vez ustedes tendrán a alguien cercano, y tengo que le ha pasado eso, que lo hacen arreglar por el momento, ¿no? De momento no falla nada, y luego cuando vas manejando ahí recién aparecen los defectos, ¿no? Que es así solamente para el rato arreglar. Entonces, existe ese riesgo, esa incertidumbre, esa probabilidad de que un auto que piensas que tú estás comprando, que es bueno, que está bien conservado y todo aquello, pero realmente no sea así, ¿no? Que realmente sea un auto que está en mal estado, ¿no? Entonces, existe esa probabilidad y es lo que estudia este autor, George Akerlof, es lo que estudia, ¿no? Eso es lo que llega a estudiar, cómo puede saber una persona realmente si está adquiriendo un auto bueno, bien conservado, bien cuidado de segunda mano, o realmente está adquiriendo un limón, es decir, un auto así malo, que lo han llegado a necesitar, que lo han llegado a maltratar y solamente por venderlo lo están ofreciendo, ¿no? Entonces, ese estudio realiza. ¿Y cómo puede verse esto afectar? ¿Cómo puede llegar a afectarse en esta situación, ¿no?
Y ahí da algunos ejercicios, ¿no? O algunos cálculos que se puede llegar a considerar para poder hacer este análisis, ¿no? Entonces, él toma en cuenta estas asimetrías de la información acerca de la calidad de los bienes de un mercado de segunda mano, en este caso, los automóviles, ¿no? Que son sobre todo bienes de experiencia, ¿no? Entonces, llega a surgir eso, ¿no? Llega a surgir eso, y ahí, digamos, él plantea que por estas asimetrías de la información, el mercado de automóviles se puede ver fuertemente afectado. ¿Por qué indica esto? Porque ahí se están mezclando los automóviles de segunda mano, que son limones, con los automóviles que son cerezas, ¿no? Entonces los limones son aquellos autos malos y las cerezas son aquellos autos buenos. Entonces se están mezclando, es decir, es una cuestión de incertidumbre saber si vas a comprar una cereza o si vas a comprar un limón, si vas a comprar un auto bueno o un auto malo. Entonces se mezcla y esto afecta al mercado, ¿no? Ese es el análisis que realiza hasta que lo puede llegar a hacer desaparecer, ¿no? Y me dirán, ¿cómo va a desaparecer? Pues obviamente ahí plantea el análisis, ¿no? E indica, por ejemplo, si un vendedor quiere vender su automóvil de segunda mano a $10,000 y este vendedor es consciente que ha hecho el mantenimiento, que lo ha cuidado bien, entonces él dice, $10,000 es un precio adecuado para mi automóvil. Pero el comprador, ahí está, ahí tiene la desconfianza, ¿no? La incertidumbre de saber si este auto realmente es un limón, es decir, un auto malo, o realmente es un auto cereza. Entonces, es lo que va a hacer el comprador. ¿Qué es lo que va a averiguar? Va a averiguar, entonces no va a comprar directamente a ese precio, sino que va a averiguar el mismo auto con las características que indica, el mismo modelo como los indicados, y va a averiguar el precio. Y obviamente va a haber opciones en que las cuales el precio va a averiguar, van a ser menores, ¿no? Van a ser menores, va a encontrar desde 8,000, va a encontrar desde 7,000, algunos 9,000, va a encontrar. Entonces él va a ir y le va a decir, yo no te puedo pagar 10,000, porque no sé si realmente el auto esté bien y hay otros precios menores a eso. Yo te puedo pagar 8,000, ¿no? Y en ese sentido, el vendedor, obviamente, como él es consciente que su auto está bien conservado, bien cuidado, le va a decir, no, yo no lo voy a vender por menos de 10,000. Entonces, y ahí va, ¿no? Y saca el auto del mercado, ¿no? Ese es el análisis que le saca el auto del mercado y ya quedan, ya los autos buenos en relación a esto, ya van saliendo, porque no los quieren vender a un bajo precio, porque no es el precio correcto para los autos que han sido conservados de forma idónea. Entonces ya van quedando solamente los limones, van quedando solamente los malos autos, ¿no? Y ese es el análisis que realiza. Ahora, en el tema y les voy a llegar a compartir el artículo, que está en inglés, pero lo pueden llegar a traducir. También va a ser una actividad que vamos a realizar con eso, para entender claramente el experimento que ha realizado, ¿no? El autor George Akerlof. Ok, el otro sector, digamos, que tiene algunas características similares, es el sector de los seguros, ¿no? Debido a que hay una tendencia a que los seguros se suscriben, o mejor dicho, los seguros se llegan a suscribir, y se llega a tener una característica de igual de asimetrías de la información, ¿no? Y estas obviamente constituyen una selección no aleatoria de la población, ¿no? Es decir, es una selección de los peores para la empresa aseguradora, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto para que quede un poco más claro? En el tema de seguros, igual existe lo mismo, ¿no? Igual existe lo mismo. O sea, las empresas aseguradoras corren cierto riesgo, ¿no? Porque no saben, por ejemplo, si yo quiero ir a contratar un seguro contra accidentes, ¿no? Un seguro contra accidentes. Entonces la empresa aseguradora me dirá, usted hace deporte extremo, o conduce muy rápido, o no sé, o me pregunta qué riesgos puedo llegar a tener, digamos, en mi trabajo o en mi actividad personal. Entonces yo, digamos, si hago montañismo o hago el tema de motocross, digamos, pues obviamente tendría esa inclinación a no decirle eso, ¿no? Porque si yo le digo hago motocross, obviamente si es un seguro contra accidentes,
obviamente que la prima me van a subir, porque mi probabilidad de poder contraer un accidente es mayor, ¿no? Entonces va a haber personas que no van a decir totalmente la verdad, ¿no? Y esto sucede sobre todo en el tema de los seguros médicos, ¿no? Les preguntan, ¿no? Si tienen alguna enfermedad, y dicen no. Entonces adquieren el seguro y recién indican, ah, tengo esta enfermedad, ¿no? Pero ya lo tienen el seguro. Entonces ahí la aseguradora se ve afectada. Entonces lo mismo sucede, ¿no? Lo mismo sucede. Aquí se llegan a mezclar, digamos, personas que dicen la verdad, por así decirlo, y personas que van a llegar a ocultar la información. Entonces, ¿cómo la aseguradora puede establecer una prima adecuada, es decir, un pago de prima de seguro adecuado para que se consideren estos dos tipos de personas? ¿No? Las personas que realmente adquieren un seguro para prevenir, pero no tienen ningún malestar, no están ocultando información, y aquellas personas que realmente están ocultando información, ¿no? Y ahí, digamos, se hace este tema, ¿no? De la aseguradora, obviamente, trabaja con eso, y aquí decimos eso, ¿no? Que la aseguradora toma en cuenta la selección de la población, la peor selección de la población, o sea, se va tal vez a un extremo para poder llegar a indicar la prima, pero esta prima ya se va a volver mucho más elevada, y aquellas personas que digan, pero yo estoy sano, solamente estoy por un tema preventivo, ya no quieran adquirir la prima, porque es muy cara, y ellos obviamente se cuidan, hacen deporte, una buena alimentación. Entonces, a eso también hace referencia, ¿no? Porque los seguros están también de por medio, ¿no? El tema de los seguros igual está de por medio, ¿no? Entonces es como del SOAT, ¿no? Es como del SOAT. Va a haber una población que obviamente por las características que tenga van a ser más propensos a tener accidentes, pero va a haber otra población que obviamente que por las características también que tienen son menos propensos a accidentes. Y el último, no todos ejecutan ese seguro, no todos, ¿no? O sea, no todos tienen accidentes, ¿no? Obviamente como un seguro obligatorio, tienen que adquirirlo, ¿no? Porque si les llegaran a decir, yo estoy seguro que mucha gente no quisiera adquirirlo, algunas sí, digamos, algunas que son de transporte público, obviamente están en más propensión, tienen más propensión a tener accidentes, obviamente lo adquirirían, pero otros no dirían, no, que yo manejo de manera adecuada y demás, ¿no? Llegaría a indicar eso. Entonces, esto igual sucede en el tema de los seguros, ¿no? Con las personas. No todas las personas van a indicar toda la información, algunas van a ocultar, y eso es lo que hace la aseguradora, ¿no? Eso es lo que hace la aseguradora. Trata de prevenir estos aspectos en relación al análisis que realiza. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede con la selección de personal, ¿no? Lo mismo en la selección de personal podemos ver o identificar estos riesgos que pueden llegar a surgir, ¿no? En general, por ejemplo, los que solicitan un empleo a menudo solicitan trabajos por encima de su cualificación y rara vez por debajo, ¿no? Por ejemplo, te preguntan, ¿usted sabe manejar Power BI? Sí. ¿Usted sabe manejar Excel? Sí. ¿En qué nivel? Avanzado. ¿Usted sabe manejar Genially? Sí. ¿Usted sabe manejar Quizy? Sí. ¿Usted sabe qué son las TAC? ¿Qué son las TIC? Sí. Entonces, generalmente las personas obviamente algunas veces mienten, ¿no? Ocultan información, obviamente con tal de quedarse con el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, de igual manera sucede eso, ¿no? Por eso muchas veces las empresas piden referencias, ¿no? En el currículum quieren que, aparte del certificado de trabajo y demás, que pueden llegarlo a colocar o hasta algunas veces llegar a falsificar y demás, piden referencias, un número de referencia para ver si esa empresa realmente existe, ¿no? Si esa persona realmente ha trabajado en esa institución, y también para comprobar por qué la han desvinculado, ¿no? Si la coloca la persona que ha renunciado, van a preguntar, ¿y esta persona ha renunciado? Tienen que llegar a comprobar, ¿no? O puede ser que la hayan despedido y hayan mentido, ¿no? Entonces, en el tema de la selección de personal, el tema de lo que es eh, el tema de análisis de algún cargo y demás, postular algún cargo y demás, entonces, de igual manera está de por medio, ¿no?
¿Y qué le asegura a la empresa que esta persona está realmente diciendo la verdad? ¿No? ¿Qué es lo que le asegura realmente a la empresa que esta persona no está mintiendo, ¿no? En relación a lo que ha colocado en su currículum, a lo que llega a indicar, ¿no? Y eso obviamente se encarga el departamento de talento humano, se encarga de hacer esta verificación. Entonces, muchas veces, como les decía, piden las referencias. Otras veces ya directamente quieren que el personal llegue a ejecutar un determinado trabajo, ¿no? Para que pueda ver realmente si lo que ha colocado puede manejarlo, ¿no? O solamente ha colocado por querer o por querer ser contratado. Entonces, hay formas, ¿no? Hasta también ha habido casos, ¿no? Y obviamente eso no llama mucho la atención, pero ha habido casos en el tema de qué? De falsificación de títulos. Entonces, uno puede decir, pero tanta desconfianza, pero que hay personas que actúan de manera deshonesta, ¿no? Hay personas que actúan de manera deshonesta. Y como les decía, cuando hablábamos de ética, la ética en una organización no se puede llegar a dejar a la buena voluntad de las personas. O sea, no podemos suponer que una persona va a actuar de manera correcta, ¿no? Porque ahí estaríamos incurriendo en un error, porque lamentablemente no todas las personas son iguales, ¿no? No todas las personas son iguales. Entonces, en ese sentido, debemos considerar estos aspectos, ¿no? Entonces, también hay personas que ya son muy deshonestas. Por ejemplo, recién en el sector público te he entendido que ya se ha pedido, ya se pide corroborar el título, ¿no? Porque ha habido muchos casos de que han llegado a falsificar el título académico, título profesional. Entonces ya se pide, ¿no? Este tema de, de poder llegar a llegar a comprobar que realmente ha realizado ese estudio, ¿no? También en el tema de maestrías, de posgrados y demás, ¿no? Por ejemplo, en el banco y muchas empresas que tienen por así decirlo, estrategia o que han determinado trabajar mejor en un mismo sistema, que llegan a codificar a las personas. O sea, si tú trabajas en un banco, cuando tú sales de esa entidad financiera, te codifican. Entonces ahí te codifican si tú has renunciado o te codifican si tu contrato ha terminado o en el caso de que seas una persona que ha salido con algún problema de esta institución, de igual manera te codifican, ¿no? Entonces, obviamente, si digamos sales por algún acto de corrupción que has hecho en una entidad financiera, ¿no? Y obviamente renuncias y todo aquello te desvincula y quieres ir a postular a otra entidad financiera, pues ellos pueden verificar en el sistema que tienen por qué razón te han desvinculado y obviamente si es una observación muy grave, obviamente que ahí la empresa ya se resguarda, ¿no? Se llega a resguardar y en ese sentido, se llega a resguardar y en ese sentido, obviamente ya eh, llegan a advertir, ¿no? Que esta persona puede llegar a cometer algún acto ilícito en la organización. Entonces ya llegan a prevenir, ¿no? Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, eso debemos tener mucho cuidado. Y ahí siempre les digo algo, la reputación la vamos ganando día tras día y es un proceso largo, pero por algún acto deshonesto, por algún acto corrupto, la podemos perder al instante. La reputación no es algo que lo ganemos de un día al otro, nos lleva bastante tiempo y la reputación profesional que ustedes deben tener tiene que ser intachable, ¿no? Y no solamente por ustedes, sino por el nombre de nuestra carrera, por el nombre de nuestra universidad, ¿no? Porque algunas veces que cometes algo incorrecto no dicen, pues, fulanito de tal ha sido, sino dicen a él, que es de administración de empresas, que es de la OMSA, ¿no? Y ahí obviamente manchamos también el nombre de nuestra institución y no debería ser así. Por eso, jóvenes, en ese sentido debemos tener siempre cuidado y no está por demás realizar esas recomendaciones, ¿no? Entonces, muchas empresas trabajan con eso, ¿no? Obviamente es una advertencia, ¿no? Para ellas mismas
en relación a un acto incorrecto, desmoral, corrupto que puede llegar a cometer alguna persona, ¿no? Alguna persona. Entonces, eso debemos igual tomar en cuenta, ¿no? De igual manera debemos tomar en cuenta esos aspectos, ¿ok? Entonces, igual existe en el tema de la selección de personal, por eso se hace las verificaciones correspondientes, ¿no? Ahora, en el mercado de crédito, en este mercado se puede dar muchos ejemplos, ¿no? Los bancos pueden sufrir o descubrir que subir sus tipos de interés para aprovechar un exceso de demanda no es rentable. O también en negocios en países desarrollados, que igual se puede dar ejemplo, o en países, mejor dicho, subdesarrollados, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que debemos ir considerando? ¿Qué es lo que debemos ir considerando? Primero que en el tema de crédito, ¿no? Ahí tengo un poco más de experiencia también que puedo dar un ejemplo más elaborado, pero vamos a ver primero el tema de lo que es el riesgo moral y con eso ya les voy a dar el ejemplo correspondiente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede en la selección adversa, ¿no? Y cuando indicamos selección adversa, nos referimos obviamente a una etapa precontractual, es decir, antes que se llegue a realizar el contrato. Antes que se llegue a realizar el contrato, hablamos de lo que es selección adversa, mejor, perdón, selección adversa o la antiselección, ¿no? Entonces, pasamos ya al siguiente punto. Y aquí ya algunas soluciones para poder resguardar esta selección adversa, para poder resguardar esta selección adversa, es por ejemplo que nosotros podamos tomar algunas acciones preventivas, ¿no? Algunas acciones preventivas y en base a eso poder llegar también a prevenir, ¿no? Alguna acción corrupta, desmoral y demás que puede llegar a cometer alguna persona, ¿no? En algún tipo de transacción en que nosotros estemos participando. Ok, entonces, ¿qué acciones podemos ver como solución, ¿no? En relación a esto. Primero, la agrupación de riesgos, ¿no? Es decir, un seguro obligatorio o pólizas colectivas es lo que sucede con el SOAT que les indicaba, ¿no? Se agrupa el riesgo, es decir, a todo el parque automotor se le dice que tiene que contratar sí o sí el seguro. Obviamente, todo el parque automotor, no todos van a llegar a incurrir en algún tipo de accidente, pero ahí se agrupa, es decir, si uno comete, obviamente con las primas que han pagado el seguro los otros, se va compensando, ¿no? Y así se aseguran a aquellos accidentes que pueden llegar a surgir. Entonces se agrupa. Lo mismo pasa con el tema de los seguros, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, si sus papás están en alguna institución y ustedes cuando eran menores de edad tenían un seguro, ¿no? Entonces, digamos que es una familia de cuatro, el papá, la mamá y dos hijos. Puede haber uno de los hijos que es un poquito más enfermizo y él es el que va constantemente al seguro, pero los demás tres integrantes de la familia no van seguido al seguro. Entonces, aquel hijo que utiliza más el seguro, obviamente compensa el pago de aquellos que no han utilizado. Entonces, ahí se maneja, por ejemplo, ese tema, ¿no? Para poder llegar a establecer también las primas adecuadas, es decir, de una manera colectiva. Es decir, que no todos obviamente van a llegar a utilizar el seguro al 100%, va a haber uno siempre que utilice más que otro. Entonces, ahí se va compensando, se va realizando una cierta de compensación en relación a esa situación, ¿no? Señales, ¿no? La parte informada trata de revelar información sobre sus intenciones, habilidades o capacidades que a priori serían inverificables, ¿no? Entonces, hemos hablado, títulos académicos podemos verificar, podemos saber si realmente el título que se ha presentado es valedero, ¿no? Y obviamente estos hacen sobre todo las instituciones públicas, ¿no? Cursillo de formación específica inicial no remunerada, ¿no? Otra forma de poder
revisar esta verificación, marcas, publicidad, garantías, referencias, ¿no? O sea, todo tipo de indagación que podamos llegar a realizar para poder verificar la información que nos están dando, ¿no? Entonces, eso ya es un poco más amplio que podemos llegar a considerar, ¿no? El tema es el de disminuir el riesgo, ¿no? De disminuir el riesgo y obviamente la reputación también está de por medio, ¿no? ¿A qué me refiero con la reputación? Muchos de ustedes se conocen ahora como compañeros. El día de mañana puede ser que lleguen a coincidir en el mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? A ver qué pasa si uno de ustedes, por el desempeño que ha tenido y demás, ya ha podido acceder a un cargo directivo y realiza la selección de personal. Llegan sus compañeros, algunos de ellos, ¿no? Entonces, obviamente él los conoce, cómo era el comportamiento que tenían en la universidad, si eran estudiosos, si no eran estudiosos, si eran fiesteros, no eran fiesteros, si se copiaron en el examen, ¿no? O realmente estudiaban. Entonces, él veía el comportamiento que tenía. Entonces, esa reputación obviamente ya la vamos generando desde la universidad. Entonces, ¿qué va a pasar si es un amigo y digo, allá está mi amigo, pero él era fiestero, no estudiaba, no entraba a clases, no hacía su tarea, solo copiaba y así aprobaba? Entonces, ¿con qué garantía yo voy a poder ayudarlo para que pueda ingresar al cargo? ¿O cómo puedo, digamos, ver la posibilidad que sea mi colaborador? Si ya genera esa reputación, digamos, esa percepción. Pues obviamente, si tengo esa capacidad de decidir, obviamente va a decir, no, es que era así, no tenía un comportamiento adecuado, pues lamentablemente. Entonces, ahí es donde nosotros ya tenemos que ser conscientes de que vamos generando nuestra propia marca personal, ¿no? Y obviamente esta marca personal va a ser, o va a llegar a repercutir mucho más en el mercado laboral, ¿no? Otras soluciones en relación a lo que es la selección adversa que podemos llegar a dar, está aumentar la observabilidad, ¿no? Es decir, ser más detallistas en relación a eso, exámenes médicos en el caso de seguro, tests de aptitudes en el caso de contratación de personal, podemos llegar a considerar, ¿no? Criba o segmentación, es decir, diferentes opciones para clientes con diferentes características, ¿no? No dar un mismo producto a todos, sino que ver cómo podemos segmentar, dividir, según las características de los clientes para poder llegar a atender, ¿no? La autoselección, el racionamiento del crédito, entonces son aspectos que podemos llegar a tomar en cuenta. Por ejemplo, en otros países te preguntan hasta el color del auto, ¿no? Y tú le dices, ¿qué color es su auto? Mi auto es color rojo. Ah, ok, entonces rojo es tendente a la violencia, entonces eso quiere decir que va a manejar mucho más rápido, entonces que es más propenso a tener accidentes, entonces obviamente la prima tiene que ser mayor. Si el automóvil es rojo, te suben la prima, porque obviamente utilizan hay criterios cualitativos en relación a lo que es la psicología del color, la personalidad que tiene el conductor y demás. O sea, aunque pueda parecer muy descabellado, estos análisis que realizan son mucho más específicos, ¿no? Mucho más detallistas, ¿no? En relación a eso, porque obviamente la aseguradora quiere tener todo el control en relación a este aspecto, ¿no? Ahora vamos hablando de lo que es el tema de el riesgo moral, ¿no? Y el riesgo moral nos referimos a aquella etapa que se da después de haber realizado la transacción, ¿no? Después de haber realizado la transacción, nos referimos a esa etapa, ¿no? Nos lleguemos a referir a esa etapa, ¿no? Entonces, vamos viendo qué características vamos considerando en relación a lo que es el riesgo moral, ¿no? A lo que es el riesgo moral. Entonces, consideramos eso que en primera instancia el riesgo moral hace referencia a que se llega a realizar en una etapa posterior a lo que es la transacción, ¿no? Es decir, una vez que ya hemos firmado el contrato o se lleva a cabo la transacción, el acuerdo, la negociación y demás,
vemos cuál es el comportamiento que surge, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que surge, ¿no? En relación a esos aspectos, ¿no? En relación a eso. Entonces, riesgo moral o acción oculta, ¿no? Acción oculta. Hemos dicho selección adversa o antiselección, y el riesgo moral se conoce como riesgo moral o acción oculta. ¿Cuáles son los problemas que surgen? O dificultades, ¿no? Problemas o dificultades para observar o valorar el comportamiento de la otra parte después de firmado el contrato. Es decir, firmamos el contrato, ok, ya llegamos a realizar la negociación y demás. ¿Qué llega a suceder? ¿No? ¿Qué llega a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar luego? ¿No? Entonces, ahí es difícil verificar a posteriori si las acciones de la otra parte son compatibles con las cláusulas del contrato, de si va a llegar a acatar lo que hemos llegado a establecer, ¿no? Entonces, puede ser que llegue a acatar lo que está escrito, pero puede haber otras acciones, otras situaciones que no se han llegado a contemplar en el contrato y que la persona esté haciendo lo que desee, ¿no? Entonces, si se anticipa, podría llegar a impedir, ¿no? completamente la transacción, si se anticipa de que la persona, una vez firmada, va a incurrir en algún tipo de acto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si la persona, yo le he preguntado si sabía manejar el Power BI y me ha dicho que sí, yo sé manejar Power BI, sé muy bien, he pasado curso y demás, ¿ya? Me ha mostrado certificados y todo, entonces digo, perfecto, te contrato. ¿Ok? Te contrato. Y cuando ya le digo, hazme este análisis o utilizame la plataforma o capacitar a tus compañeros, y la persona no sabe, ¿no? Y no sabe. O un vendedor me dice que yo tengo una cartera de clientes de 500 personas, una cartera la cual manejo, que me voy a movilizar para tener ventas seguras y demás. Ok, perfecto. Entonces tienes un vendedor experimentado, tienes tu cartera de clientes, perfecto, contactado. Ya una vez que está el contrato, dice que no, que los clientes no responden, que los clientes se han ido, que ya no consumen el producto y demás. Entonces, tenemos que ver y analizar estas dos partes. La selección adversa, que es la parte precontractual, y el riesgo moral, que es la parte postcontractual. ¿Qué probabilidad hay que llegue a ocurrir en algún comportamiento oportunista de esta persona después de haber firmado el contrato, o después de haber llevado la transacción, o después de haber llegado a negociar, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? En relación a esto. En los seguros, tendencia a disminuir, ¿no? Su empeño en evitar o reducir las pérdidas aseguradas. ¿A qué hace referencia a eso? Por ejemplo, yo me compré un auto y a mi auto le coloco un seguro. O mejor dicho, yo tenía un auto, ¿no? Pero no tenía seguro. Entonces voy y digo, por precaución, voy a llegarle a adquirir un seguro a mi auto. Entonces, antes que yo tenga el seguro, obviamente que era mucho más precavido. Que mi auto no lo dejaba fuera de la calle mucho tiempo, ya no iba a utilizar, lo metía, manejaba con cuidado y todo aquello. Perfecto, realizaba un comportamiento correcto. Ok. Ahora, digo y me sugieren que pueda adquirir un seguro. Entonces yo digo, perfecto, un seguro, perfecto, contra accidentes, contra robo, contra todo. Ok. Entonces, voy y contrato el seguro. Una vez que tengo el seguro, digo, cualquier cosa que le pase a mi auto, me va a pagar la empresa aseguradora. Entonces puede ser que la persona que realizaba los cuidados antes de tener el seguro, una vez teniendo el seguro, se olvide de eso. Se olvide de eso. Es decir, que ya no le interese cuidar el auto. Es decir, ya mi auto, así que esté afuera, si es de noche, no importa, cualquier cosa, me pague el seguro. Entonces, a eso se refiere, ¿no? A disminuir el empeño para evitar o reducir pérdidas, porque ya mi auto ya está asegurado. Entonces, también existe eso, ¿no? Personas que, obviamente, cuando no tenían seguro lo cuidaban más al auto, y cuando ya han tenido el seguro, ya, pues ya evitan, ¿no? Estos temas y se vuelven mucho más riesgosos. Eso es el riesgo moral. Ese es el riesgo moral, ¿no? O sea, vas a esa aseguradora, te pregunta, ¿cuida su auto? Sí, lo deja mucho tiempo afuera. No, yo manejo con cuidado, no he tenido accidentes y demás.
Ok, la aseguradora indica, perfecto, no problema, correcto. Le da, adquirimos el seguro, le damos una prima baja y demás. Pero la persona al tener ya el seguro cambia su comportamiento. Es decir, contactual, ¿no? Post contractual. Es decir, posterior a lo que ha firmado el contrato, cambia su comportamiento. Ya no es una persona cuidadosa y demás. Entonces, puede llegar a suceder también eso, ¿no? Puede llegar a suceder también eso. Y de este riesgo moral, por ejemplo, se habla bastante cuando ha habido la crisis financiera, ¿no? La crisis financiera, el 2017, si no me equivoco, es decir, de las entidades, ¿no? Financieras que ha pasado en Estados Unidos y que ha afectado también en España, en Europa, ¿no? Esa crisis que ha habido, ¿no? Con el tema de la burbuja inmobiliaria. No sé si ustedes han escuchado de eso. Hay bastantes películas, ¿no? Que llegan a recrear esa situación que se ha generado, ¿no? Y obviamente que cierre un banco para toda sociedad es algo muy drástico, ¿no? Es algo que se debe evitar a toda costa, ¿no? Imagínense que aquí en Bolivia cierre un banco, cierren dos bancos, o si todos los bancos se han visto afectados, cierren todos. Genera obviamente una crisis económica, genera una crisis social, que obviamente el gobierno y el Estado debe evitar a toda costa, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Ahí las entidades financieras con esta burbuja inmobiliaria han llegado a otorgar créditos a todo tipo de personas, o sea, no han hecho una correcta evaluación, ¿no? De esto, o sea, daban créditos para comprar casas a todo tipo de personas y no realizaban correctamente una evaluación si esta persona iba a poder cumplir con los pagos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se tenía? Que se daba créditos para casa y obviamente estos créditos eran hipotecarios. ¿Cuál es la garantía real? O sea, ¿cuál es la garantía real? La garantía más relevante para poder otorgar un crédito es la hipoteca de un bien inmueble, ¿no? En sí la hipoteca, ¿no? Pero más la hipoteca de un bien inmueble, porque los autos igual se pueden hipotecar, pero más aún la hipoteca de un bien inmueble. Ahí la relación es uno a uno, es decir, si tu casa vale 120.000 dólares, el banco te puede prestar 120.000 dólares. Es la relación uno a uno. Esa es la hipoteca más segura, ¿no? Lo que se indicaba una hipoteca inmobiliaria. Pero ¿qué ha sucedido? Han comenzado a dar créditos a todo tipo de personas, a todo tipo que venía a solicitar para comprar casas y demás, pero llega un momento, las personas no han podido pagar esas deudas, no han podido pagar esos créditos, obviamente porque no se han hecho evaluaciones correctas, ¿no? Para ver si la persona tenía capacidad de pago y tenía voluntad de pago. Entonces, ¿qué es lo que procede? Lo que más o menos nosotros intuimos, ¿no? La persona deja de pagar, ¿qué hace el banco? Obviamente que le incauta la casa. Pero ¿qué pasa si el banco no solamente incauta una casa, sino que incauta dos, tres, 50, 100 casas que no pueden pagar? Y tampoco el banco las puede vender porque no hay personas que quieran comprarlas, porque son demasiados y obviamente las propiedades se han devaluado y las personas no quieren adquirirlas, ¿no? Porque obviamente todo se ve afectado, ¿no? Toda la economía se ve afectada. Y eso es lo que ha sucedido. Los bancos han comenzado a incautar, pero no podían venderlos, y al no poder venderlos no podían recuperar el dinero. ¿Y el banco con qué dinero trabaja? En un mayor porcentaje trabaja con dinero de los ahorristas, no trabaja con el dinero propio. El negocio del banco es trabajar con dinero de ahorristas, de aquellos que van, abren su cuenta de ahorro y dejan su dinero para que ganen un poco de interés. O van y generan un DPF, ¿no? Y ahí igual generan interés. Entonces el banco gana, ese es el negocio del banco, ¿no? A los ahorristas que tienen su dinero, ese dinero lo hace trabajar mediante los créditos, mercado de valores, AFIS y demás, leasing y demás. Entonces, de ahí gana. Por ejemplo, ¿cuánto te paga el banco por tu caja de ahorro? El banco te paga, máximo un banco que creo que está pagando es 3,5 a 3% anual. ¿Sí? 3% a 3,5% anual te paga el banco por el dinero que tú colocas en tu caja de ahorro. Anualmente, ¿no? Anualmente. Pero ¿cuánto te cobra cuando
tú adquieres un crédito. Si adquieres un crédito de consumo, mínimamente te cobra 28%, 20%, 18%. O sea, miren, te paga 3 por tu caja de ahorro, pero él digamos que te cobre mínimamente 18%. O sea, el restante 15% es la ganancia del banco. Hay créditos productivos, ¿no? Que es menor, que es 11,5. Hay créditos de vivienda social, que son mucho menores, que son 5,5, 6 hasta 6,5, dependiendo del monto y dependiendo del plazo. Pero igual hay diferencias, ¿no? O sea, igual hay diferencias, y si tú sacas un crédito, tal vez tienes algún familiar y le preguntan cuánto se le va. Mínimamente, si no es crédito productivo, si no es 11,5, debe estar por los 19, 19% de interés, ¿no? Anual. ¿Y cuánto te paga el banco? Te paga 3. Entonces, esa diferencia es su ganancia. Entonces, como decía, el banco no trabaja con dinero propio, o sea, sí tiene un dinero propio que aportan los accionistas y demás, pero es el porcentaje mínimo, el porcentaje mayor con el cual llega a trabajar el banco en relación al dinero es de los ahorristas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si el banco incauta las casas? Ya, las incauta, no han pagado, que yo lo incauto. El banco no puede vender esas casas, o sea, que no puede recuperar el dinero que ha prestado. Y al no poder recuperar el dinero que ha prestado, las personas se van a ver afectadas, ¿no? Y ahí hay una crisis social, obviamente las personas se desesperan, ¿no? Y creo que algo de esto hemos visto en 2019 cuando han dicho, no van a poder llegar a sacar su dinero, ¿no? Y todas las personas han corrido a los cajeros a sacar todo lo que podían, ¿no? Y ahí se genera una crisis que obviamente es algo terrible, porque las personas van a hacer todo por sacar su plata del banco. Y al sacar toda su plata del banco, obviamente el banco va a quedar eh, vacío, ¿no? En cantidad y ya no va a poder seguir prestando. Todo se vuelve, y todo se afecta, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que han hecho las entidades financieras, ¿no? Que han sufrido esto. O sea, la única opción que tenían era recurrir al Estado, al gobierno. Recurrir al gobierno, que el gobierno les llegue a dar préstamo o que les llegue a dar un rescate, porque obviamente una sociedad sin el banco, por todo lo que les he ido comentando, se ve brutalmente afectada, ¿no? Brutalmente. O sea, ahí es un análisis que podríamos llegar a realizar de cómo sucede todo esto. Imagínense que les digas a las personas que no pueden sacar su dinero del banco, como ese famoso corralito, ¿no? Que en algunas épocas de crisis hemos tenido en nuestro país y en otros países igual. La gente se desespera, la gente se desespera. Entonces ahí se genera una crisis social. Entonces, ¿qué han hecho las entidades financieras? Obviamente la única opción que tenían era recurrir al gobierno. Y el gobierno no tenía otra que salvarlos, que rescatarlos. Pero ahí se incurría en un riesgo moral. Y ese riesgo moral es que una vez que se han salvado los bancos, estos lleguen a cometer los mismos errores posteriormente. Ese es el riesgo moral que puede llegar a existir, ¿no? Y que obviamente hay que llegarlo a evaluar. Entonces, miren, ese análisis, por ejemplo, es importante y que igual va de la mano con lo que estamos viendo ahora, ¿no? La selección adversa, el riesgo moral. Y en un crédito, por ejemplo, cuando llega a otorgar un crédito, existen esas dos partes, tanto lo que es la selección adversa, tanto como es el riesgo moral, ¿no? Problemas de delegación o agencia. Es decir, que una parte encarga a la otra que lleve a cabo una tarea en su nombre, ¿no? Es lo que decíamos cuando hablamos de la teoría de la agencia. Les indicaba que en la teoría de la agencia una parte delega responsabilidades a otra para que pueda llegar a realizar cierta actividad en su nombre. Y es ahí cuando los accionistas delegan a un gerente general y obviamente ahí puede haber también un tema de que este gerente general llegue a realizar o llegue a tomar decisiones incorrectas, ¿no? O sea, es decir, antiéticas, corruptas y demás, que hay casos. Está, por ejemplo, el caso WorldCom, es un caso a nivel mundial, el caso Enron,
donde se ha visto el tema de comportamiento antiéticos por parte de altos directivos, ¿no? De altos directivos. Y es ahí donde llega a surgir en la Universidad de Harvard, que indican que la ética debe ser parte de la formación profesional. ¿Por qué? Porque los profesionales éticos que se llegan a formar en la carrera universitaria son aquellos a los cuales van a tomar decisiones el día de mañana. Entonces, si la educación no hace énfasis en la formación ética, el profesional que salga, obviamente que va a llegar a cometer errores, ¿no? Y ahí los directivos, en los casos que les hemos mencionado, que han llegado obviamente a incurrir en el caso de corrupción, eran de Harvard. Por eso la universidad misma se ha alarmado por eso y en todas sus currículums ha colocado, en todas sus mallas de las diferentes carreras, ha llegado a colocar asignaturas referentes a la ética. Nuestra carrera también tiene asignaturas referentes a la ética, ética y responsabilidad social, ética pública, porque es necesario llegar a formar un profesional con valores, con ética, ¿no? Porque estos mismos profesionales que hoy día estamos sacando son aquellos que van a tomar decisiones el día de mañana. Y obviamente que buscamos que esas decisiones que tomen sean éticas. Entonces, ahí también se ha visto este tema, ¿no? Contratar servicios profesionales, médicos, abogados, puede llegar a surgir igual, por ejemplo, lo que sucede en los abogados, ¿no? El abogado te dice, va a salir rápido, sí, sí, no te preocupes, en 2 meses lo arreglamos. Y le das un adelanto, ya firman el contrato, y luego te va alargando, te va alargando, te va alargando, obviamente porque también es un ingreso para él, pero eso llega a suceder, ¿no? Eso llega a suceder y eso igual podemos llegar a analizar, ¿no? ¿Qué soluciones podemos dar en cuanto a lo que es el riesgo moral? Primero, aumentar la observabilidad, es decir, hacer seguimiento y vigilancia, ¿no? Al comportamiento que se llega a dar. Redistribuir los riesgos. ¿Mediante qué? Mediante contratos de incentivos explícitos, mediante avales o fianzas, pedir un aval, por ejemplo, cuando tú ingresas a una entidad financiera, si estás en un área donde obviamente va a haber el tema de manejo de dinero y demás, por ejemplo, si es de asesor, o si es cajero, o encargado de crédito, operario y demás, te piden que traigas un garante que tenga una propiedad, un bien inmueble, ¿no? Y hacen un reconocimiento de firmas indicando que va a ser tu garante para la entidad. Algunas otras empresas piden o son mucho más explícitos en relación a las garantías o fianzas y obviamente lo que buscan es limitar cualquier comportamiento incorrecto que tú puedas llegar a tener, ¿no? O sea, que lo pienses 2 veces, porque aquí hay un garante que has traído y que este garante tiene en su casa y si causas algún daño económico a la empresa por algún comportamiento incorrecto, obviamente que esa garantía se va a ejecutar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay en eso, si ustedes llegan a acceder a alguna entidad financiera, les van a pedir un garante que tenga casa y que esté en una cierta edad, ¿no? Y obviamente hace un reconocimiento de firmas como un notario y demás. De esos avales y fianzas, lo que busca la entidad financiera es reducir un comportamiento incorrecto que tú puedes llegar a tener. Todo el proceso que vas a conocer y demás, ¿no? Es tener si quieres disminuir este riesgo, obviamente puedes hacerlo vos mismo o puedes hacer una estrategia de integración vertical. Ya que has participado, pero está tu manito arriba. Rosario Romero. Rosario Romero. ¿Alguien sabe en qué consiste una estrategia de integración vertical, ya sea hacia adelante o hacia atrás?
Licenciado, buenas tardes. Eh, Según tengo entendido, es hacia los proveedores, si no estoy mal. Correcto, Andrea. Una estrategia vertical hacia atrás toma en cuenta a los proveedores. Que les voy a explicar para que tengan conocimiento, ¿ok? Esto seguramente lo van a ver luego, pero para que ya vayan conociendo. Entonces, una estrategia de integración vertical se puede llegar a desarrollar en sí tres partes, ¿no? Tenemos una estrategia de integración vertical, lo que es hacia atrás, ¿no? Una estrategia de integración vertical hacia adelante, y también hay una estrategia de integración vertical de forma horizontal, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? La estrategia de integración vertical hacia atrás consiste en eso, en relación a los proveedores, pero ¿en qué es lo que hago cuando yo aplico una otra persona u otra empresa, o en algún caso yo llegue a comprar esa empresa y ya me pertenezca. Entonces, en eso consiste la integración vertical hacia atrás. Que yo me hago cargo de una determinada empresa, la compro, o yo dejo de contratar a esa empresa proveedora y yo mismo llego a instalar mi propia granja de pollos, en este caso de ejemplo, y me llego a proveer, ¿no? En eso consiste en una integración vertical hacia atrás, que me hago cargo de alguno de los proveedores que me llega a proveer determinada materia prima, insumo, servicio y demás, ¿no? Obviamente aquí tengo que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y cuál es el beneficio que voy a llegar a obtener? La estrategia de integración vertical hacia adelante. Aquí se tienen que tomar en cuenta los intermediarios, ¿no? Entonces, en el mismo caso, Pollos Copacabana trabaja con intermediarios, por ejemplo, pedidos ya, ¿no? Que realizan el delivery. Entonces veo que pedidos ya no me está cumpliendo, ¿no? O no está haciendo un trato adecuado a los clientes y yo no puedo decirles nada porque es una empresa externa, está todo en el contrato, pero no están cumpliendo. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué? Digo, ya no voy a trabajar con pedidos ya y yo voy a establecer mis propios motoqueros de la empresa. Entonces, estrategia de integración vertical hacia adelante es que yo me hago cargo de los intermediarios, de que yo o bien los compro o bien yo genero otro, pero ya tengo total dominio sobre ello, ¿no? Total dominio para poder llegar a controlar, obviamente, esta actividad. Entonces, la estrategia de integración vertical hacia atrás trata de ver a los proveedores y la estrategia de integración vertical hacia adelante trata con lo que son los intermediarios, ¿no? Y hay otra más, la estrategia de integración vertical horizontal, ¿no? O la estrategia horizontal, mejor dicho, estrategia de integración horizontal, ya no vertical, sino horizontal. Esta hace referencia a que llego a adquirir a los competidores, como lo ha hecho Facebook. Facebook, que está en el tema de redes sociales, ha visto que muchas personas estaban yendo a Instagram, sobre todo los jóvenes, porque decían que en Facebook ya estaban sus papás, ya estaban sus abuelos, ya estaban sus tíos, entonces mejor me voy a Instagram. Entonces, ¿qué ha hecho Facebook? Ok,
punto, alguna pregunta que tengan, alguna duda. ¿Todo claro? Ok, muy bien, Ana. Y levanten las manitos para indicarme si todo está claro. Ok, perfecto. Ok, entonces, lo siguiente, jóvenes señoritas. Tienen, por si acaso, no se olviden que el caso de estudio de Colegio Mundial lo deben presentar hasta el día de hoy. Ahora, esta segunda parte de la clase, vamos a hacer un pequeño receso. Y en esta segunda parte de la clase van a llegar a realizar la actividad que les decía, ¿no? Que es ver la película El abogado del diablo y realizar un análisis, ¿no? De cómo influye el tema de los valores, la ética y cómo influye el tema de la cultura organizacional de una determinada empresa en el comportamiento de los colaboradores, ¿no? Ese análisis lo vamos a llegar a realizar. Entonces, eso va a ser ya de forma asincrónica, ¿ok? Pero esa actividad la tienen que realizar el día de hoy, no en el tiempo que todavía tenemos disponible de la asignatura. Entonces, el caso de estudio está hasta las 23:59. Y ahora la película que les voy a llegar a compartir con las preguntas correspondientes que deben realizar, van a tener tiempo hasta las 6 de la tarde para poder realizar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño break. Son las 14:15 hasta las 14:45, ya lo van a tener publicado en la plataforma y ustedes ya ven la película, o les voy a dar un poquito más de tiempo, ¿no? Para que puedan analizarla también. Entonces van a ver la película y ya igual hasta las 23:59 de hoy deben realizar la entrega de la tarea, ¿ok? Hasta el día de hoy de la película. Entonces solamente son pocas preguntas, ¿no? Lo importante es que vean la película, respondan las preguntas que les voy a llegar a dar y mañana vamos a hacer un pequeño debate, ¿no? Sobre la percepción que hemos tenido todos, ¿no? Y poder llegar a realizar una retroalimentación en relación a los puntos más interesantes que nos han parecido, ¿no? En la película, ¿ok? Entonces, es eso, jóvenes, ¿no? Y esta segunda parte va a ser asincrónica, que ya cada uno va a ir viendo a su ritmo, pero la tarea tienen que presentarla hasta el día de hoy. Y todo el enlace y todo eso les voy a publicar en la plataforma, no se preocupen. Donde pueden acceder a ver la película, lo voy a llegar a publicar en la plataforma. Y también las preguntas que deben de responder, lo voy a llegar a publicar en la plataforma. ¿Ok? No, así que no tienen que buscar. Ahí Stephanie nos dice más tiempo. ¿Ok? Entonces hasta el día de mañana, ¿ok? Entonces, el caso de estudio, el día de hoy, en el caso de estudio el día de hoy, sí o sí, Colegio Mundial, y la película hasta el día de mañana, hasta las 12 tendrían que presentar. Y así a las 12:30 que tenemos clase, llegamos a analizar las respuestas que han dado, ¿ok? Entonces, en eso quedamos, jóvenes, señoritas, muchas gracias por su Mensajito al presencia. grupo para decirnos que ya lo ha subido a la plataforma, la tarea, por favor. Perfecto, les voy a confirmar en el grupo de WhatsApp cuando ya esté la tarea disponible en la plataforma. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes, Gracias, muchas sí. gracias, señoritas, y estoy atento a cualquier consulta que tengan, ya de manera interna. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, que Gracias, estén muy bien. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias, hasta luego a ustedes. Gracias, licenciado. Hasta Gracias, luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, que estén muy bien, hasta luego.